En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura del libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les aplacará, pues sé que por mi culpa les sobreviene esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera, y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este bellísimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás, tiene solamente 4 capítulos. Y desde el comienzo vemos esa relación entre el Señor y Jonás. Jonás recibe una orden del Señor: levántate y vete a Nínive. El Señor está pidiéndole a Jonás algo muy importante. Le está pidiendo que deje su tierra y que se vaya a otro país, que se vaya al país de los asirios, que son propiamente sus enemigos, y allí, en ese país, que vaya a la gran ciudad de Nínive con una misión: proclamar en el nombre del Señor: su maldad ha llegado hasta mí. Y dice el texto que Jonás se levanta, pero no para obedecerle al Señor, sino para huir a Tarsis, lejos del Señor. Y cuando va al puerto de Jaffa, encuentra que un barco zarpa para Tarsis, y se va allí, porque quiere estar lejos del Señor. Y este lejos del Señor nos hace pensar en el Salmo 139, ¿a dónde iré lejos de tu presencia, Señor? Y cuando nosotros queremos huir del Señor, no podemos hacerlo. Él está siempre cerca de nosotros.
¿Qué sucede con Jonás? El libro nos sigue contando. La relación cercana entre el Señor y Jonás continúa aún en medio de la tormenta. Cuando le preguntan, ¿de dónde vienes y cuál es tu país?, él afirma con claridad, soy un hebreo, adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Jonás se da cuenta que la tormenta es un signo de la presencia del Señor en su vida, y por eso pide que lo levanten y lo echen al mar. El Señor sigue buscando a Jonás, por eso el signo del gran pez. El Señor hoy nos sigue buscando a nosotros también. No podemos huir lejos del Señor. El salmo está tomado de Jonás en el capítulo 2. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor, llegó hasta ti mi oración, hasta tu templo santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro de la ley es un hombre que conoce sobre la palabra de Dios. Y puede haber muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero les falta orarla y les falta sobre todo vivirla. Y cuando no se ora la palabra de Dios, difícilmente se puede vivir. Pero cuando se ora la palabra de Dios en silencio, se contempla, se lee, se subraya, se hace silencio, la palabra empieza a penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Este señor, estudioso de la ley, estudioso de la Sagrada Escritura, estudioso del Antiguo Testamento, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, lo remitió a lo que él conocía, lo mandó a que tuviera en cuenta lo que él ya sabía. Y la respuesta fue correcta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Pero viene otra pregunta de parte del maestro de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Es interesante pregunta. Esa también la debemos hacer nosotros hoy, preguntarnos: ¿y quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo está dentro de mi casa o fuera de la casa? ¿Dónde está mi prójimo? ¿Mi prójimo es una sola persona o son muchas personas? Y entonces Jesús aprovecha para enseñarle a este hombre. Le habla del hombre que fue apaleado y que fue tirado en el camino. Y en ese camino pasan un levita, un sacerdote y hacen un rodeo. No se acercan, pero que un samaritano, es decir, un hombre que no tenía mucha fe en el Señor, se acerca y es capaz de reconocer al que está tirado en el camino, no como un pariente suyo, ser capaz de reconocer al hombre o a la mujer que está en el camino y además reconocerlo como ser humano, como hijo de Dios,
Eso nos lleva a comportarnos como prójimos, porque entonces uno se acerca, se conmueve, sale de la indiferencia, es capaz de detenerse, curar sus heridas, es capaz de responder por el otro, de custodiar al otro como si fuera parte de mi vida. Y eso es lo que se llama amar al prójimo. Y ese es el mandamiento central del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Acostumbrémonos a ser prójimos, a ser fraternos, a vivir la misericordia. Por eso le pregunta a Jesús, ¿cuál de los que pasó por el camino se comportó como prójimo del que estaba tirado? Y el maestro de la ley, inteligente como era, llegó a la verdad: el que practicó la misericordia con él. Hoy nos dice el Señor, como le dijo a este maestro de la ley: vete y haz tú lo mismo. Practiquemos la misericordia, no dejemos para mañana, seamos prójimos del otro, miremos con misericordia al otro, tratémoslo con misericordia. Hombres y mujeres que están a nuestro lado necesitan la misericordia de Dios y nosotros la tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a ser hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.